Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agentes de Cambio. Hoy me acompaña una persona que no necesita mayor introducción, es una persona digamos, que realmente he seguido por muchísimos años, que admiro mucho su valentía y su compromiso con su país. Se trata de María Corina Machado, de Venezuela. Hoy vamos a hablar acerca de bueno, lo que ha sido, eh, ¿no? Cómo llegó Venezuela a estar en esta situación tan lamentable en que se encuentra. O sea, cuáles fueron los factores que pesaron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que salió mal, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender en los otros países de América Latina? Pero también queremos conversar un poco acerca de ya en un plano, digamos, personal, lo que ha sido la lucha que ha liderado María Corina, cuáles son los siguientes pasos, qué podemos hacer, ¿verdad? Quienes estamos en un oasis de paz como Costa Rica, también qué puedan hacer el resto de países y ciudadanos en América Latina. Entonces, bienvenida María Corina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis, es un enorme placer. Te agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, tal vez para quienes no han seguido mucho lo que ha pasado ya por décadas en Venezuela, o sea, contanos, había un momento en que las cosas estaban muy bien, era un país próspero, era realmente avanzado en muchos ámbitos en América Latina. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos en este momento? Sí, yo creo que esa es una de las grandes reflexiones y aprendizajes que tenemos que procesar los venezolanos y ojalá, como tú dices, sirve de aprendizaje para toda la región, incluso otras partes del mundo, porque uno dice, como un país que tiene todos los recursos naturales, una ubicación geográfica inmejorable, las riquezas en el subsuelo, una además sociedad que ha vivido en democracia y que construyó instituciones democráticas que durante muchas décadas permitió la inclusión y la movilidad de sectores amplísimos del país. ¿Cómo termina así? ¿Cómo es posible que mi país hoy sea un territorio devastado en todos los planos? En lo físico, infraestructuras que se caen, una sociedad sin luz, sin agua, sin gasolina. ¿Cómo es posible que en el plano institucional todo lo que alguna vez conocimos se haya convertido en ruinas? Es decir, en Venezuela, por supuesto que no hay justicia, pero no hay libertad ni garantía de nada. No hay una sola institución democrática, republicana de pie. Pero además lo más trágico en el plano humano. ¿Tú sabes lo que significa para un país tener casi el 25% de su población, sobre todo los más jóvenes, desperdigados por todo el mundo, huyendo? Así tiene que ser la vida adentro para que una mamá deje a sus hijos a cargo de un vecino o de la abuela o del hermanito mayor, simplemente para huir a pie días y días, a veces semanas, arriesgando incluso la vida, como lo que está ocurriendo en el paso del Darién en Panamá, donde están violando y asesinando migrantes para poder salvar la vida de su familia. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Entonces, esa es la reflexión más importante. Y aquellos que amamos la libertad, porque la gran sacudida de aquellos que crecimos en democracia, es decir, uno no puede tomar la libertad y la democracia como algo heredado, ¿sabes? Algo que está allí seguro. Hay que defenderla y protegerla y mejorarla todos los días. Y yo creo que aquí hay un gran aprendizaje de los errores que se cometieron antes de Chávez para que ese régimen que provocó tanta destrucción pudiera llegar al poder. Y yo creo que ya hay factores internos y factores externos. Es decir, internamente hubo una enorme crisis política y crisis de los partidos, producto de la corrupción y producto de 40 años de socialismo. Que eso es lo que al final tenemos que entender. Un país que lo hubiera tenido todo para, ante esa movilidad social,
poder de darle oportunidades, incorporar las crecientes demandas y expectativas de la población, se aferró al socialismo, al control del Estado e inevitablemente generó la crisis del sistema. Entonces, digamos, si tuvieras que tal vez mencionar como tres elementos que hicieron posible, digamos, el fenómeno de Hugo Chávez, o sea, ¿cuál era, digamos, no sé, había una decadencia, un desgaste de las instituciones, de los partidos políticos, había un ambiente de corrupción, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación? O sea, ¿cómo, digamos, cómo alguien, digamos, con un perfil como el de Hugo Chávez, logra hacerse del poder y, bueno, ya quedarse ahí, después dejar a alguien más en ese puesto? Yo creo que hay todo eso, lo que hice mención y tú repites, es decir, hubo un tema de la sociedad se sentía excluida en alguna medida y que no habían respuestas efectivas para esa enorme demanda que se generó en la sociedad venezolana, porque hay que reconocer que los primeros 20 años de la democracia en Venezuela fue impresionante, el crecimiento en todos los indicadores económicos, culturales, sociales, impresionante. Pero a raíz, que para mí creo que fue un hito clave, del año 74, cuando se estatiza toda la industria petrolera, se empiezan a generar unos incentivos perversos y entonces se empieza a generar una cantidad de recursos desde el Estado que estimulan una sociedad rentista, que no promueve la competitividad, la apertura de los mercados, etc. Yo creo que eso fue uno de los elementos. Ahora, visto en retrospectiva, también la información que ha surgido nos demuestra que había un plan desde hacía muchos años, varias décadas, de socavar las bases de la institucionalidad democrática en Venezuela y que penetró la academia, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, en el cual estaba claramente presente fuerzas de izquierda y el modelo cubano. Es decir, antes de Chávez llegar al poder, ya tenía una relación pública y estrecha con Fidel Castro. Y Fidel Castro desde muchas décadas había soñado con tomar el control de Venezuela, nuestros recursos naturales y financieros para ampliar su proyecto ideológico. Cosa que durante la democracia, las Fuerzas Armadas venezolanas y las instituciones no permitieron, pero que esta alianza con Hugo Chávez le resultó extraordinaria. Y por eso hemos visto cómo, saqueando Venezuela, se ha fortalecido esa organización ideada por Chávez y Lula, que es el Foro de Sao Paulo, que llegó a tener 14 jefes de Estado y primer ministro en el año 2009 en la región, con dinero de Venezuela y obviamente migró o evolucionó hacia dinero del crimen, narcotráfico y otras actividades al margen de la ley. María Corina, pasando a hablar de tu caso como persona, de tu caso como ciudadana. O sea, contanos, digamos, quién es María Corina Machado, de dónde venís, por qué, o sea, por qué razón decidiste complicarte la vida y, bueno, dar ese paso hacia, digamos, asumir un liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo importante en el país para, bueno, tratar de bueno, ingresar a la política y desde ahí tratar de cambiar el rumbo que estaba tomando el país. Sí, Luis, la verdad es que esta no es la vida que yo imaginé para nada. De hecho, mis amigas se ríen porque yo cuando estaba chiquita en la escuela, en bachillerato, incluso en la universidad, yo decía, bueno, jamás política. Primero astronauta antes que política. Y de hecho mi formación, yo soy ingeniero y mi posgrado es en finanzas corporativas, es decir, yo iba a seguir los pasos de mi papá. De hecho somos 4 mujeres y yo decía, le voy a demostrar a este hombre que no hace falta tener hijo varón, ¿no? Y yo vengo de una familia de muchas generaciones donde hay industriales, gerentes, muchos ingenieros. Entonces, de alguna manera, mi plan fue siempre, ¿sabes?, seguir los pasos. Yo siempre le estaba pisando los talones a mi papá, a quien adoro. Es un hombre maravilloso que siempre nos enseñó la responsabilidad con el país y el amor a Venezuela y la dignidad que da el trabajo.
y la integridad y la nobleza, el aferrarnos a la verdad. La verdad es que en mi familia yo tengo que darle las gracias a Dios porque sobre todo hemos tenido siempre un ejemplo muy presente, una familia muy unida. Entonces llega Chávez y todo se transforma, es decir, empiezan a exacerbar las divisiones en la sociedad, en todos los planos. Y esto es algo muy importante porque tú lo ves como un patrón en todos los países de la región donde han llegado estos sistemas. Buscan fragmentar y dividir en todos los planos, entre ricos y pobres, blancos y negros, la cuarta república y la quinta, izquierda y derecha, este y oeste, ¿sabes? Que empiezan a dividir, a dividir, a dividir. De alguna manera yo sentí que ese legado, que ese ejemplo de mi padre y de sus padres a la vez, tenía que hacerme reaccionar y pasar del ámbito, digamos, de lo privado, para lo que yo me estaba preparando, para ser gerente de empresas siderúrgicas, a ocuparme de la situación del país. Yo había tenido mucho contacto con situaciones sociales muy extremas y yo dije, no, yo tengo que pasar de la preocupación a la ocupación, de la crítica a la política y a los políticos, a intentarlo hacerlo distinto. Y la verdad es que fue una decisión muy dura. A mi familia le pegó muchísimo. Yo tenía ya 3 niños pequeños, yo estaba recién divorciada, ¿sabes? Que era así como mamá sola con 3 niños y ahora dejar todo, mi carrera y todo y abocarnos a la organización cívica. Y fue muy duro. Y yo recuerdo que mi papá me decía, pero bueno, tú eres masoquista. Que te digo, no, papá, si la culpa la tienes tú. Tú fuiste quien me transmitió esta pasión y obsesión por la libertad y por Venezuela. Y no puedo hacer otra cosa. Y créeme, Luis, que aunque los costos han sido muy grandes, sobre todo para mi familia, para mis 3 hijos y para mi mamá, lo volvería a hacer. Igualito. Yo creo que no hay nada que le da más trascendencia a tu vida que sentir que estás siendo útil a una causa y no hay causa más trascendente para mí que la libertad de tu país. Y María Julia, ¿cuál ha sido, digamos, viendo hacia atrás, digamos, el momento más difícil, digamos, que has tenido que atravesar? Yo he visto, digamos, desde acá imágenes tuyas con el rostro golpeado, digamos, o sea, cosas terribles, pero no sé, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado pasar? O sea, de dónde sacas fuerza, ¿no? para seguirte levantando y seguir dando esta lucha con esa energía, con ese optimismo, pues, con esa fe, ¿verdad? De que las cosas van a cambiar para bien en Venezuela. He tenido momentos muy duros, Luis, y obviamente yo tengo un gran mentor que siempre me dice, prepárate porque para la lucha que te has planteado, seguramente los que están más cerca de ti, a los que más quieren, son los que más daño le vas a hacer, voluntariamente, por supuesto. Y yo pienso en esos momentos, mi mamá estuvo en una oportunidad hospitalizada, digo que de alguna manera estaba somatizando la angustia, porque todos los días le mandaban mensajes que me iban a meter presa, que me iban a herir. Un día recuerdo a mi papá, yo llegando a una acusación, me acusaron de magnicidio, imagínate tú, me han acusado de cualquier cosa. Y yo llegando a la fiscalía y el abogado me había dicho, mira, las probabilidades que salgas libre son muy bajas. Y yo vi a mi papá mayor, frágil, ahí en la puerta esperándome cuando yo llegué y te juro que yo descubrí lo que es que te tiemblan las piernas. Y no era por enfrentar al régimen, era por verlo a él pasar por eso. Quizás el momento más duro fue con mis hijos. Los amenazaron su vida y yo tuve que sentarme y decirles se van. Y no me querían dejar, por supuesto, no me querían dejar aquí, irse ellos. Y yo les tuve que decir, miren, o sea, yo no puedo hacer bien las dos cosas, ser una mamá que protege y hacer mi trabajo, el compromiso que he asumido con los venezolanos. Y para poder hacer esto bien,
que también es por ustedes. Necesito que se vayan y estén a salvo, porque si no, no voy a poder hacer lo que me corresponde. Fue un momento brutal, desgarrador. Y muchas veces me ha vuelto la culpa, o me persigue la culpa, ¿no? De si como mamá, de alguna manera estoy dándole lo que ellos necesitan. Viven fuera, se graduaron los 3 afuera. Yo tengo prohibición de salida del país de hace más de 8 años, no pude estar allí. Gracias a la tecnología los vi y mi chamo, el chiquito, me ponía así en su teléfono y me decía, mami, estás aquí conmigo, y subí cuando le dieron el diploma, pero siempre como mamá dices, bueno, estoy dañando a los míos, ¿no? Pero en fin, estos son momentos duros, pero hay momentos muy gratos y son momentos en los cuales yo me encuentro con gente, me imaginaba que existía recorriendo el país y me paran así y me dice una señora de la nada, una campesina, yo rezo por usted todas las noches. O como me pasó en una alcabala con una mujer militar, jovencita, y me agarró y me dijo, yo sigo aquí porque usted está aquí. Y eso me llegó al alma y yo decía, a ver, ahí yo tengo tanta confianza en la sociedad venezolana, yo respeto tanto al pueblo de Venezuela. Cuando yo veo la diáspora, como te decía, casi el 25% de nuestra población con sus cordones umbilicales vivos y soñando con regresar, y me lo hacen saber. Entonces yo creo que allí donde está, que era tu otra pregunta, la fuente de mi fuerza, de mi confianza, para poder levantarme cada día cuando nos han golpeado y tirado contra el suelo con toda la fuerza o han pretendido callarnos, pues levantarnos con más vigor. María Corina, o sea, después de años de violaciones a los derechos humanos, de que la comunidad internacional ha sido testigo de fraudes electorales descarados o procesos electorales que no se pueden llamar democráticos, ¿verdad? O sea, ¿qué hace la comunidad internacional? O sea, se ha acostumbrado a ver o sea, tiraron la toalla para el caso venezolano o hay acciones que se ven que se puedan tomar, porque no ha sido falta de denuncia, ¿verdad? No ha sido falta de esfuerzos por comunicar, o sea, lo que ha pasado allá, tal vez no en toda su crudeza, pero quienes estamos afuera, que hemos podido ver, digamos, lo que está pasando, o sea, ¿qué hace la comunidad internacional? ¿Qué hacen quienes podrían tomar decisiones para lograr cambios importantes? Ha hecho mucho y yo tengo que hacer un reconocimiento a líderes increíbles, desde Luis Almagro hasta el propio presidente Duque. O sea, hay que reconocer que hemos tenido voces muy firmes, muy solidarias, congresistas de los Estados Unidos de ambos partidos, organizaciones de derechos humanos, o sea, es decir, periodistas. Yo creo, como tú bien dices, que logramos que el mundo abriera los ojos sobre el horror de lo que están viviendo los venezolanos en términos de crímenes de lesa humanidad, que está avanzando una investigación ya en la Corte Penal Internacional, en términos de lo que es la destrucción económica, el hambre, el horror de la salud, la corrupción, el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, la entrega del territorio, la prostitución infantil. Es decir, yo creo que eso ya se sabe. Lo que yo creo que ha faltado es entender cuál es la naturaleza real del régimen y cómo estos regímenes pueden ser verdaderamente debilitados para desmontarlos. Es decir, esto no es una dictadura más, me preocupa cuando se le califica así. Esto es otra cosa, mucho más compleja, Luis. De hecho, yo creo que no hay precedente en la historia de Occidente en el cual se construye un régimen de naturaleza criminal, complejo, adaptativo, que tiene obviamente una fachada ideológica y vínculos ideológicos, como mencioné antes en el Foro de Sao Paulo, pero que tiene por detrás un soporte geopolítico donde desde el principio estuvo Cuba, se involucró después Rusia, Irán, China.
y tiene una visión geopolítica expansiva de debilitar las democracias liberales de América Latina y un propósito, a mi juicio, de debilitar también las instituciones democráticas republicanas de los Estados Unidos. Entonces, no entender esto es no entender, en mi criterio, la magnitud de esta fuerza. Y nosotros tenemos muchos años advirtiéndonos. Aquellos que dicen, bueno, allá ellos los venezolanos, pobrecitos, los tratamos de ayudar, pero ahora vamos a ver cómo convivimos con esto y de alguna manera se contiene dentro de Venezuela el avance de este modelo. Malas noticias. Eso es simplemente imposible en el mundo de hoy. Imposible. Y veamos lo que está ocurriendo en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en países de Centroamérica, en México, etc. Es el mismo proyecto. Entonces, ¿qué hacer? Porque la gente dice, bueno, pero lo hemos intentado todo, la vía diplomática, la vía de las sanciones, etc. Yo uso, Luis, la analogía del secuestro. Siento que Venezuela está secuestrada, es un secuestro prolongado con rehenes. Y hay que aplicar, digamos, lo que la teoría en esos casos ha estudiado extensamente. Y el mecanismo es aislar al secuestrador, cortarle las fuentes de recursos, de información, que lo mantienen, de modo que tú generes los incentivos para una solución negociada satisfactoria. Es decir, si estar más tiempo en el poder al régimen lo favorece, no va a buscar una negociación, va a hacer creer que está negociando, dialogando, como lo han hecho ya 15 veces en este país. Pero es solamente un mecanismo para lavarse la cara, para ganar legitimidad y para prolongar su permanencia. El momento en que se puede dar una verdadera negociación es cuando el régimen está peor cada día, y eso es la consecuencia de un equilibrio de fuerzas que lo pone en una situación desfavorable. Yo no creo que este es el momento. Esa es la situación actual y por eso me preocupa tanto cuando vemos a algunos actores internacionales decir, bueno, regresen a una negociación en México. En México, cuando sabemos la posición del actual gobierno de México hacia el régimen venezolano, con Rusia detrás del régimen como acompañante. Tú me dirás si eso es algo que le genera alguna confianza o esperanza a los venezolanos. No lo creo. Creo que eso puede resolver algunas demandas coyunturales de algunos países, pero puede perjudicar dramáticamente a mi país en el corto plazo y a América Latina en su conjunto en el corto mediano plazo. Tal vez, digamos, como lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido, digamos, a lo largo de tantos años, ¿verdad? Y ha sido, digamos, un proceso totalmente desgastante. Digamos, no se ve esa movilización de la comunidad internacional como vemos, digamos, ahora en el caso de Ucrania, ¿verdad? O sea, la comunidad internacional está respondiendo, está cortando los canales de comercio, los canales financieros. O sea, ¿qué hará falta, digamos, María Corina, para lograr, digamos, una respuesta equivalente para algo, digamos, que las consecuencias atroces, ¿verdad?, que ha sufrido el pueblo venezolano están ahí, o sea, sería mucho más que justificada. Bueno, de hecho, la migración venezolana es la más grande en la historia de Occidente, y si seguimos así puede ser la más grande en la historia de la humanidad. Y fíjate, ha sido producto de un régimen que le fluye de manera consciente daño, violencia y pobreza a la población. Es algo sin precedentes. Entonces uno dice, ¿qué más tiene que pasar? O sea, ¿cuántos muertos más? O sea, ¿cuántos niños venezolanos más que cruzan cada día el umbral del daño irreparable sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu? Luis, los niveles, los indicadores de suicidio infantil, que es quizás una de las consecuencias que a mí más me desgarra, me sacude, no me permite dormir. O sea, imagínense lo que está viviendo una sociedad para llegar a ese extremo en niños, en jóvenes, suicidio. Entonces, no sé qué más tiene que pasar. Yo creo que nosotros
Estamos atravesando un momento muy oscuro, muy peligroso, digamos en general en el liderazgo político de Occidente de cara a Venezuela. Como tú dices, hay gente que dice, nos cansamos, ya se hizo todo. Incluso hay unas fuerzas muy peligrosas y muy poderosas tratando de plantear una cohabitación con el régimen de Maduro, es decir, blanquearle la cara, dejar a un lado que hay un proceso de crímenes de lesa humanidad que ha sido acusado por la justicia de los Estados Unidos por financiar al terrorismo y por narcotráfico. Y restablecer algún tipo de relaciones que dicen que es para un supuesto estrategia de seguridad energética. Eso todo es no solamente inaceptable, sino desde el punto de vista pragmático, un error garrafal. Porque eso se va a traducir no solamente en más muertes de Venezuela, sino en mayor desestabilización de la región. Y mi mensaje fundamental es, no hay un solo país de este hemisferio que esté a salvo de este sistema. Y si no, veamos Chile. Veamos Chile. Cuando nosotros hace 20 años decíamos, no, a nosotros no nos va a pasar porque Venezuela no es Cuba. Mis amigos chilenos me decían, Chile no es Venezuela. Perú no es Venezuela, Argentina no es Venezuela. Y miren lo que está ocurriendo. Hoy Venezuela está peor que Cuba. Entonces, todo este gran aparato de legitimación y de estabilización que dice, vamos a unas nuevas elecciones como si nada. Señores, hemos tenido 33 elecciones y 15 referendos en estos años. El régimen ha montado un sistema basado en el terror, en el dinero, en la fuerza, porque está totalmente controlado por militares, colectivos, etcétera, para que no importa que más del 90% de la población venezolana estemos en contra del régimen, ellos siempre se imponen, porque el voto no elige. Entonces, no descartamos un proceso electoral finalmente en el cual obviamente nosotros tenemos un proyecto de país liberal, por primera vez una propuesta no socialista, pero primero lo primero, y primero hay que generar las condiciones para que el régimen ceda a aquellos términos que permitan que el voto de los ciudadanos aquí y alrededor del mundo elijan. Por eso creo que este es un momento en el cual a ustedes, todos, sobre todo a mis compatriotas venezolanas alrededor del mundo, pero a los latinoamericanos, les pido que nos ayuden a mantener la verdad por encima de todo, que toda esta plata del lobby y de los negocios que lo que quieren es convertir a Venezuela en una lavadora aún más grande, un hub de los sistemas criminales, no se imponga y que la verdad salga a flote, se escucha, se conozca y volvamos a crear las condiciones para tener todo el apoyo externo para la lucha que aquí dentro estamos dando. Para concluir, María Corina, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer personas como yo, que somos ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Que somos amantes de la libertad, que queremos lo mejor para Venezuela? ¿Cómo te podemos ayudar, María Corina? Mucho. En toda América Latina y en Costa Rica, por supuesto, porque además ha sido un baluarte de la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática, y hay grandes amigos en todos los sectores de la sociedad. Yo les quiero pedir que Costa Rica se convierta en eso, en esa caja de resonancia por la verdad, por la justicia, pero además entendiendo que no es solamente un tema de solidaridad con Venezuela, sino que es su propia seguridad nacional, la propia vigencia de las libertades y la democracia en su país está bajo acecho, mientras en Venezuela exista este tumor que a veces pierden, pero vuelven a la arremetida. Entonces, así como estos agentes del mal, del crimen, que van contra las democracias liberales de nuestros países, los derechos humanos, la institucionalidad, están organizados y se apoyan unos a otros. Nosotros tenemos que lograr esta oportunidad que tú me das, Luis, pero además de convocar con energía y con confianza a esa Venezuela que va a ser, porque no tengo duda alguna, y esto lo quiero transmitir con toda mi fuerza y además el conocimiento que tengo de la sociedad venezolana aquí y la que está en nuestra diáspora. Nosotros vamos a derrotar a estos criminales, nosotros vamos a desmontar
este sistema de mafias y producción de pobrezas y crueldad. Y vamos a construir una nación con pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Y Venezuela se va a convertir, estoy segura, en ese centro de concentración de energía virtuosa, de creación, habiendo aprendido mucho. Y yo creo que después de este horror, no solamente seremos una mejor sociedad, sino también mejor personas, mejores seres humanos. Bueno, muchísimas gracias, María Corina. Contá, por favor, con nuestro apoyo. Estamos para ayudarte y también vos y el pueblo venezolano cuentan con nuestras oraciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos.